Perfecto. Amigos, entonces, visto que estamos saliendo ya por la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, vamos a ir iniciando formalmente nuestra transmisión. Muy buenos días. Hoy es sábado 8 de noviembre del 2025 y esta es como una transmisión de emergencia, como lo adelantaba hace un rato en las redes sociales, porque me levanté en casa y estoy sin internet. Sé que es un tema generalizado en el barrio, por lo menos. Dicen que es por la famosa tormenta solar del día de ayer, o sea que yo estuve afuera, pero desde anoche evidentemente estamos sin internet. Dicen que es la segunda tormenta en intensidad que se tenga registro. La primera fuerte fue en 1580 aproximadamente, después hubo una más débil a fin del siglo pasado y esta es la más importante, que ha tenido impacto en las comunicaciones, obviamente. Soy un ejemplo vivo de eso. En los GPS, que esto es muy peligroso, ¿no es cierto?, porque es lo que guía, por ejemplo, los aviones, y no solo. En la energía ha habido cortes en varios lados. Yo no sé si está reflejado o no en los portales, a mí me contaron desde afuera, a nivel global todo esto, pero bueno, esto es comercio exterior, insisto, siglo XXI, y estamos saliendo, por un lado, en directo por la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, la UNJU Radio, desde el predio del rectorado, como siempre lo repetimos, ahí en nuestro norte querido, en San Salvador de Jujuy. Y hoy también trataremos por Instagram, con un formato diferente, que vamos a explicarlo. Llevamos 23 años transmitiendo nuestro programa, desde hace unos 2 meses en este horario de 9 a 10, y como lo adelantábamos, repito, hace un rato, nomás en las redes, esto es de emergencia, y poníamos de emergencia a las 9 en tal y tal lugar, y en el vídeo incluido hablábamos de que, además de las dificultades de poder hacer un programa de manera normal, utilizando, como ustedes saben, toda la tecnología que yo utilizo de Apple, tanto la MacBook como el iPhone y el iPad en simultáneo, para que pueda llegarnos a todos por igual, y de la mejor manera posible, aprovechando también la buena calidad tecnológica de la radio de la UNJU. Decíamos allí también que este formato que vamos a explicar hoy se justifica que hagamos el programa porque obviamente hay novedades a nivel global y hay novedades a nivel local. Por ejemplo, quiero decirles que, a diferencia de todos nuestros programas, que ustedes saben, toda la primera media hora está vinculada a un editorial de actualidad, que hace el up-to-date de las novedades básicamente del comercio exterior, pero no solo, y luego en la segunda media hora hacemos un reportaje con algún protagonista, esta vez por la emergencia, pero no solo, sino también por la cantidad de novedades que hay. He pretendido ponérmelo yo solo sobre mis hombros y, como decía en el adelanto, hay muchas novedades a nivel global que nos involucran a nivel local, y por eso me parecía que tenía que poner el pecho esta vez, hacerme cargo, y como los que me siguen a través de las redes lo saben, a lo mejor algunas cosas vamos a repetir hoy, no dichas aquí en el comercio exterior siglo XXI, pero que es necesario para los que solo nos siguen por acá, que son muchos fundamentalmente desde el exterior, tengan en claro de manera, yo diría, compactada, lo que desde nuestra mirada ha ocurrido a nivel global y a nivel local desde la semana pasada, es decir, en toda esta semana. Es como que aquí solemos hacer una suerte de balance de lo ocurrido entre sábado y sábado, pero claro, como en el medio hay apariciones que a veces algunas de ellas tienen mucho impacto, para algunos de los argumentos y de los elementos que tiremos aquí,
puede no serle sorpresa, pero en todo caso tienen la ventaja de que lo ven dimensionado en la perspectiva de lo que es una semana. Y claro, entremos de lleno. Vamos a intentar poner el acento esta primera media hora en las novedades globales, y en la segunda cómo esto baja a nivel local, o en todo caso iremos pivoteando entre ambas situaciones. Está muy claro que hablábamos de esas tantas novedades, y esta semana ha habido, yo diría, para ponerle un título e ir comprendiendo, una nueva vuelta de tuerca en el reseteo global que estamos transitando, yo diría de manera inédita. Reseteo que también nos involucra, como lo vamos a ver, por las cuestiones ocurridas en los últimos días. Queda claro, voy a ir tomando el café para que no se vaya enfriando. Es uno de los varios cafés que hemos tomado esta mañana. ¿Qué decíamos? Este reseteo implica el tránsito en algunos momentos caótico, en otros momentos más apreciable, sin caos, con amenazas, con iniciativas que tienen respuesta. Ese reseteo es un tránsito de aquel mundo que conocimos, como siempre lo decimos, que conocimos donde algunos lo miraban con una potencia hegemónica, que era Estados Unidos, que es Estados Unidos, y que algunos pretendían mirarlo como si fuese un mundo multipolar, a cualquiera de estas dos versiones, diríamos, o variantes que se adopten, el unipolar o el multipolar, cualquiera de ellas dos, está transitando con mucha claridad hacia un mundo bipolar. ¿Cómo se expresa esto? Yo diría, si uno tuviera que sintetizarlo, claramente se expresa en la fotografía de Trump y Xi Jinping allí en Corea del Sur en la última reunión, que vengo diciendo en todas mis intervenciones que no es una foto que exprese un hegemón, un país hegemónico con uno que está en un nivel inferior, sino que es al contrario una clara muestra de equiparamiento en términos de poderes, es decir, vamos claro hacia un mundo bipolar que ya empieza a manifestarse. Un trato de igual a igual quedó expresado en esa reunión y en esa fotografía, con una potencia que uno podría decir en decadencia, Estados Unidos, y otra en emergencia, que sin duda, para muchos de nosotros, hacia el entorno del 2035 será la nueva potencia hegemónica. Y esto tenemos que decirlo sin ponernos incómodos, porque nosotros estamos instalados en el hemisferio de la potencia en decadencia. Pero todas las batallas más notorias, se están resolviendo en esta disputa, ¿no es cierto? Se están resolviendo a favor de China. Digo, me parece que las derrotas de Donald Trump desde que asumió son indisimulables, y ya inclusive comienzan a tener respuestas cuantificables a nivel local, digo a nivel de los Estados Unidos. Si no miremos lo que para algunos fue sorpresivo, y para los que venimos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Estados Unidos y las implicancias internas de las políticas de Trump, no nos sorprende. Miremos, si no, repito, las derrotas en Nueva York, que es la que más ha trascendido, pero en todas las elecciones que hubo esa noche, en los otros varios estados, donde diríamos, en el mejor de los casos salió un 60-40 en contra de Trump, en algunos casos más, en otros casos menos, pero lo concreto es que esta derrota está indicando que algunas cuestiones ya pegan en lo interno. Yo siempre digo,
no me gusta ser autorreferencial, pero cuando me tocó estar, algunos ya lo han escuchado, en la misión de observadores internacionales que estuvimos precisamente para las elecciones que consagraron el presidente a Trump allá en noviembre del año pasado, los dos ejes centrales de campaña eran la política antiinmigratoria por un lado y por otro lado la guerra arancelaria, es decir, el proteccionismo bajo el paraguas de la seguridad nacional. Bueno, ni hablemos los resultados de esas dos políticas. Recuerdo, Trump decía: va a quedar vigente una sola guerra en el mundo, voy a terminar con los conflictos bélicos que están ocurriendo, Medio Oriente y Ucrania como ejemplos, pero no solo. Por eso se hablaba de que iba a traer el premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto? Y bueno, va a quedar, decía él, una sola guerra vigente, la guerra comercial con China. Y allí aplicó una política, yo diría, antiinmigratoria, muy errónea desde la mirada de los resultados, que lo llevó a la pelea con sus dos principales socios regionales, que eran México y Canadá, que son todavía México y Canadá. El TLC que los involucra sigue vigente, pero con la insólita, yo diría, y desproporcionada reacción en términos arancelarios y de castigo comercial y del intercambio de flujos y de la alteración de cadenas de valor y de la alteración de los flujos comerciales, que el impacto de los aranceles usado como política de castigo para intentar modificar otras políticas que no son las comerciales, todo encubierto en el marco de la seguridad nacional, le generaron muchos conflictos y yo diría terminó siendo un boomerang. ¿Por qué? Porque insólitamente, cuando los que integrábamos la delegación estábamos en Washington, hablábamos con los latinos, y los latinos, que habían sido tradicionalmente un voto demócrata, nos decían que iban a votar a Trump, y lo votaron. Y el mismo Trump, una semana después, 15 días después, dice que va a echar a todos los inmigrantes, entre comillas, ilegales, que están dentro de los Estados Unidos, con lo cual esto resultó un boomerang que se reflejó en las elecciones de este fin de semana pasado. Obviamente, no solo se reflejó por el impacto nocivo que ha tenido el trato de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes en los Estados Unidos, que como todos ustedes saben son hegemónicos, no solo en las tareas rurales, sino también en los servicios, en la mayoría de las ciudades, y no solo en los servicios, sino que además las formas en las que se hizo, la violencia con la que se apresaba y trasladaba, la asociación entre inmigrantes y narcotraficantes, o entre inmigrantes y el delito, es una cosa que ha caído y notoriamente, vuelvo a repetir, es un boomerang para el prestigio, llamémosle así, y los niveles de adhesión y también de repudio del presidente Trump. La segunda, esto se vio reflejado en las elecciones de este fin de semana pasado. La otra política, ni hablemos, la política arancelaria, que aranceles es sinónimo de impuestos, eso obviamente se trasladó a precios, y al trasladarse a precios es inflacionario, y entonces la calidad de vida, el consumo, la caída del consumo, y entonces la inflación nuevamente perjudicando los niveles de ingreso de la gente y de los sectores populares, ha tenido también un efecto sumamente negativo en la mirada que hay
sobre las políticas del presidente Trump, que lo ha llevado a que no haya un presidente en la historia norteamericana que tan rápidamente haya perdido prestigio en el conjunto de los habitantes del país que está presidiendo. Se estruendosa en los niveles de caída de aceptación de las políticas de gobierno y estruendoso el crecimiento de la oposición a esas medidas. Insisto, esto es lo que ha quedado reflejado y esto es lo que preocupa obviamente al comando republicano, que ya está avisorando una derrota electoral y por lo tanto la pérdida de la hegemonía parlamentaria en las elecciones del año que viene, las de medio término. Y termina también, valga la paradoja, con el sueño insólito de Trump de intentar ser reelecto pese a que la ley se lo prohíbe, ¿no es cierto? La legislación se lo prohíbe. Terminamos medio frío el café, lo dejamos. Entonces, si miramos en el hacia afuera, vayamos a las otras competencias que se tramitan en este debate de la hegemonía a nivel global y de la guerra comercial, yo diría, y económica. La competencia de monedas, que esto es lo que nos involucra a nosotros y después lo vamos a ver en detalle en la segunda mitad del programa. Allí está ocurriendo que a nivel global se están dando dos fenómenos muy particulares. Hay una desconfianza notoria en las monedas fiat. Expliquemos por si alguno no me escuchó las otras oportunidades. Las monedas fiat son las monedas de curso legal, las bancadas por los estados, por los bancos centrales. Hay una creciente desconfianza que está vinculada precisamente a que el riesgo con que se mira la posibilidad de estar transitando algunas burbujas que luego vamos a explicar también, en este caso vinculados a la tecnológica y dentro de las tecnológicas a la inteligencia artificial, que no está dando los resultados y los retornos económicos que se esperaba para esta fecha, sino que los impactos están siendo directamente vinculados a la generación de un tremendo y rápido desempleo, como ha quedado expresado en las últimas resoluciones, fundamentalmente de Amazon, echando a 600.000, anunciando, ¿no es cierto?, el reemplazo de 600.000 puestos de trabajo esencialmente, como ocurrió en los últimos días, ¿no es cierto?, de unos 14.000, reemplazándolos por robots, a partir de la utilización de inteligencia artificial, obviamente. Y decíamos entonces que esta sensación de incertidumbre que se está produciendo y de desconfianza en el actual sistema monetario global ha llevado a varios efectos. El primero de ellos es a que nuevamente el elemento de refugio pasan a ser los metales, y dentro de los metales encabeza el oro. Y por primera vez los bancos centrales han salido, obviamente hay una competencia en quién compra y atesora más oro, y la sumatoria de las reservas de oro en los bancos centrales, como lo he dicho en algunos otros espacios, ha superado por primera vez desde décadas a las reservas en papeles de Estados Unidos y de dólares. Entonces, este es un dato que algunos dicen no es independiente, este aumento de demanda, del precio del oro, ¿no es cierto?, que está en valores récord, y que algunos dicen también va a ser la reserva de valor del año que viene, y tal vez en lo sucesivo, no sabemos hasta cuándo. En este marco, China ha avanzado tremendamente. Las compras de China en los últimos años de reservas de oro son históricas. Y diríamos, si esto es mirado se agrega a
al hecho de que en términos de competencias de moneda viene avanzando a través de los BRICS en la utilización de monedas locales, digo locales de los países que integran los BRICS, en detrimento de la utilización del dólar, vemos que la hegemonía del dólar es lo que está en juego. Y está en juego con grandes peligros de que se pierda esa hegemonía que hemos conocido hasta ahora. Y quiero recordar y subrayar que para el presidente Donald Trump, explícitamente, esto lo dijo cuando yo estaba allí en Washington, que para él que se pierda la hegemonía del dólar era como perder una guerra mundial, como perder una guerra, como ser derrotados en una guerra. Y por eso es la reacción que inicialmente, desde el primer momento, cuando empieza después del famoso Día de la Liberación, cuando aparece con las tablas de aranceles, allí vemos todos los países de los BRICS castigados con altísimos aranceles. Fíjense ustedes que a Brasil, para buscar un elemento cercano, le pone el 50% de aranceles, a nosotros el 10%. Digo, al resto de Latinoamérica el 10%, a Brasil el 50%. ¿Por qué? Bueno, porque Brasil es el principal representante de los BRICS en América Latina, en América, y los BRICS están amenazando la hegemonía del dólar. Algunos disfrazan esto de debate ideológico, de diferencia ideológica, que lo hace porque está enojado porque su amigo Bolsonaro fue sancionado por la justicia de Brasil y eso es utilizado como excusa. No, lo que está en debate, lo de fondo, es la pérdida de la hegemonía del dólar, que obviamente se enmarca también en la disputa por la hegemonía mundial que está perdiendo con China. Agrego más. Por primera vez desde la semana pasada, la moneda más utilizada en intercambio comercial, en interfronteras y demás, es el yuan, el renminbi chino. Supera en cantidad a el uso de dólares. Vuelvo a la competencia. ¿Dónde se está dando hoy la batalla del futuro para la hegemonía? En la inteligencia artificial. En el caso de China, obviamente muy bancada por el Estado para sus desarrollos. En el caso de Estados Unidos se viene el salvataje del Estado hacia las 7 grandes que han dicho ya explícitamente, particularmente OpenAI, ha dicho que necesitarían los muchachos del Silicon Valley $1 billón para seguir sosteniendo la disputa de la hegemonía del desarrollo de la inteligencia artificial con China. Pero claro, hay un elemento central que se vio reflejado en la fotografía con la que iniciamos este comentario. ¿Quién es el principal poseedor a nivel mundial de tierras raras refinadas del mundo? China tiene arriba del 90%, y este es el elemento central no solo para el desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial, sino también en paralelo para las industrias de la movilidad, los automóviles, para la transformación energética, para las comunicaciones, para la industria armamentística. Entonces, en esa fotografía que vimos de la reunión amistosa, entre comillas, entre Trump y Xi Jinping, allí Trump había escuchado que Xi Jinping le dice: sí, vas a tener acceso, vamos a seguir permitiendo que utilices las tierras raras que yo poseo, sí y solo sí, hacemos un paréntesis, te doy 1 año para que replanteemos el tema arancelario. Y obviamente Trump debe concederlo porque no puede parar todo el desarrollo, lo linchaban si esto ocurría, en términos de las 7 grandes, ¿no es cierto? Es decir, las tecnológicas, que son las que también han liderado el rally de Wall Street y que son las que, para algunos, principales responsables de la burbuja que hoy amenaza a la economía occidental.
central que se comprenda esto. Estamos exactamente para que en este marco de disputa internacional, en este marco donde cambian las hegemonías o están en tránsito de un cambio más profundo y más claro, se vaya a entender por qué Argentina aparece imbricada en esta guerra de hegemonías a nivel global en los marcos del reseteo. Hacemos un minuto de paréntesis, son exactamente aquí las 9:30 y volvemos, ahí está el sonido, y volvemos en un minuto previa cortina musical en el medio. Adelante.